Muy bien, buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están viendo a través de este módulo. Hoy quiero trabajar un poco con ustedes en lo que tiene que ver con la parte emocional. Estamos pasando momentos difíciles por todo lo que significa esta pandemia, que afecta la parte espiritual, la parte emocional, la parte física, la parte económica, la parte social, obviamente. Y quiero definir tres cosas con ustedes para empezar a conversar sobre esto. ¿Qué es la depresión? Es un exceso de pasado, le llamamos los psicólogos, cuando todo lo que hemos pasado nos afecta y nos enferma, somatizamos, nos lleva a tener problemas de relacionamiento, de encerrarnos, de somatizaciones. Entonces la depresión está apareciendo en este tiempo. El estrés es el exceso de presente. Eso significa que todo lo que estamos haciendo como que se nos está sobrecargando porque no lo podemos manejar. Estamos hablando del exceso de presente. Y cuando hablamos de ansiedad, es lo que más está apareciendo, es el exceso de futuro. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con nuestra salud, con la familia, con la economía? ¿Cómo vamos a sobrevivir después? Entonces estos pensamientos empiezan a afectar lo que yo llamo nuestra fe. Impacta directamente sobre la fe. Y el miedo y la fe tienen algo en común. Vuelvo a repetir porque es muy importante que esto captemos. El miedo y la fe tienen algo en común. Ambos nos están pidiendo creer en algo. Si para los hijos de Dios la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, el miedo hace exactamente lo mismo. Tenemos que creer en algo para tener miedo, en algo que no nos puede ocurrir. Y las estadísticas dicen de que solamente el 93%, o sea, 7% de lo que tememos ocurre, 93% no nos ocurre. Entonces, ¿qué es el miedo? Un sentimiento de protección natural que tengamos, pero en este sentido es negativo porque nos paraliza, nos enferma y nos da mucha ansiedad. El miedo causa las tres cosas de la cual hablamos: la depresión, el miedo al pasado; el estrés, el miedo al presente, al exceso; y la ansiedad es el miedo al futuro. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo podemos encarar esto? Si el 7% nomás ocurre, el 93% no nos acontece, ¿cómo hacemos con estos sentimientos que son normales en muchas personas? ¿Cómo hacemos para convivir con las normativas que nos piden hoy las autoridades, quedarnos dentro de nuestra casa? En la casa se afectan algunas áreas que nosotros los psicólogos llamamos, lo primero que se nos afecta es la territorialidad. Mi territorio y tu territorio. Los que tienen hijos chicos se les achica el territorio. Los jóvenes que tienen sus amigos, sus actividades, la novia, el novio, las visitas, las salidas, los shopping, todo ese territorio amplio se tiene que reducir a un tiempo y espacio dentro de la casa. Y no nos olvidemos de estos tres factores. Aparece la fobia, el miedo exacerbado a voy a enloquecer, no sé lo que voy a hacer, no sé lo que me pasa, me enfermo del estómago, quiero salir, quiero gritar, quiero llorar. Y parece que todo empieza a moverse para crearnos más problemas. En ese problema de territorialidad también se afecta el tema de la comunicación. En muchos hogares la comunicación hace tiempo que está cortada. No se habla salvo para las cuestiones administrativas. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a irnos? ¿Dónde te vas a ir? ¿Dónde me voy yo? ¿A qué hora venís? Bañate, salí, vestite, colegio, tarea. Pero hace rato que el tema de la comunicación relacional está cortado. Esto nos obliga a reempezar a comunicarnos, y sobre todo cuando hablamos de una comunicación
Relacional es quiero escucharte. Es muy diferente quiero hablar que decirte quiero escucharte. ¿Cómo te estás sintiendo? Esto tiene que ver con enfocarse en las personas, no qué estás haciendo, sino cómo te estás sintiendo. Qué importante es que a mí me pregunten, ¿cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás enfrentando? ¿Tenés miedo? Claro que tengo miedo. El miedo es natural en todo ser humano. Y los psicólogos tenemos miedo también. Tenemos miedo del presente, el pasado también nos llega y las ansiedades también nos llegan. Obviamente que sí, nadie está exento de decir yo tengo todo resuelto. Con más razón necesito que mis seres queridos que viven conmigo me pregunten ¿cómo estás? Y que yo también pregunte ¿y vos cómo estás? ¿Qué puedo hacer por vos? Porque en ese tema de territorialidad, si cada uno se encierra en su mundo, en su música, en sus cosas, obviamente esto se nos complica un poquito más de lo que debería ser. Eso significa que nuestra emocionalidad también está afectada. La emocionalidad es lo que yo siento. Nadie puede decir, no, yo tengo todo resuelto y yo no siento nada. Sí sentimos porque Dios nos hizo también con alma, y el alma es el asiento de las emociones. Obviamente yo siento miedo, temor, alegría, felicidad, gozo, todos esos sentimientos el Señor incorporó, Dios incorporó en un ser humano. Y esa emocionalidad en ese espacio casa, esposa, hijos, o esposa, esposo, que no se hablan, necesitamos decir, bueno, yo mi emocionalidad tenía con mis grupos de amigos, mis grupos de deporte, mi grupo de los viernes. Mucha gente uno le encuentra en el shopping a los hombres de 70, 75 años tomando un café y conversando de cosas de su época. Eso terminó, ahora tienen que conversar con la esposa o con algún hijo que está en la casa. ¿De qué hablamos? Eso tiene que ver con la emocionalidad. Otro tema que afecta en nuestra casa hoy que estamos encerrados es el tema de la economía, el tema del trabajo. No todos tenemos la misma realidad, no todos tienen ahorros en el banco para ir al súper y comprar alimentos para 15 días y encerrarse. Muchos tienen ansiedades de qué vamos a comer la semana que viene. En este rubro en el que yo estoy no hay trabajo, ¿qué hacemos? Y esa parte humana, si bien es cierto que la parte espiritual está y es fuerte y está la confianza, se nos viene encima. Entonces yo necesito, con más razón, conversar con las personas con quienes yo vivo y las personas que estuvieron en situaciones extremas. Han compartido y han hablado de cómo administramos no solamente las emociones, cómo administramos los espacios de la casa, los tiempos, las tareas, y hacer tipo terapia de familia y decirle a la esposa, ¿cómo te sentís vos? Al hijo, ¿cómo te sentís vos? Que ellos me pregunten, papá, ¿y vos cómo estás? Mi hijo me suele llamar y me dice, papá, ¿cómo están por ahí? ¿Qué necesitan? Pero para mí la pregunta más importante es cuando mi hijo me dice, papá, ¿vos cómo estás? Ese ser humano, ¿vos cómo estás? Mi hija me llama y me dice, papá, ¿vos cómo estás? Ese vos cómo estás es muy importante hoy hacernos esa pregunta para poder sobrevivir a este encierro, que ya es un impacto contra la libertad, que es uno de los derechos fundamentales del ser humano, el poder salir, respirar, correr, caminar, aunque no tengamos dinero, ir al parque a correr. Es una de mis libertades que a mí me cuesta el no poder ir todas las tardes a correr en un lugar abierto. Relaciones con los seres queridos que no viven en la casa, otro tema afectado. Queremos verle, en nuestro caso, a las nietas, a los hijos que no viven en casa, a los padres que no están, que viven en otro lado. Y eso también hace que nuestro sistema psíquico empiece a moverse. Porque quiero repetirles, hermanos, somos cuerpo, alma y espíritu. Dios diseñó así. El espíritu bien con Dios. Las oraciones están, cada uno en su fe, en su creencia, pero el alma y el cuerpo empiezan a ser afectados. Entonces, las situaciones que vivimos no producen nuestras emociones, sino la manera que las enfrentamos. Vuelvo a repetir.
No es importante lo que me pasa a mí, sino lo que genera dentro de mí, cómo yo interpreto y acepto estas realidades. Me tocó trabajar con personas que están en la cárcel y es interesante conversar con ellos, y a los 2 meses las personas ya se desequilibran emocionalmente, las que no se adaptan y no aceptan que ese va a ser su hogar por 5 años, por 10 años, por 2 años. Cuanto más te resistís, más te vas a enfermar. Esto se acepta. Estamos en pandemia, estamos encerrados y vamos a salir de esto, obviamente que vamos a salir. Es posible que las circunstancias no cambien tan rápido, pero nosotros podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas, de encarar las cosas y de administrar ese poco espacio que tenemos, más que ahora mucha gente vive en departamentos, en lugares físicamente muy pequeños. Entonces los ruidos, los tiempos, las actividades también tienen que ser administrados. 3 emociones fuertes nos están viniendo dentro de la casa: la ira, la tristeza y el miedo. Peligrosos también. La ira, la tristeza y el miedo. La ira puede originar indignación, furia, cólera o irritabilidad. Tengan cuidado. Tengamos cuidado con la ira, porque hoy ya no puedo enojarme e irme a correr y volver 2 horas después. No puedo irme a la casa de un amigo, no puedo irme a la casa de mamá o ir a tomar una gaseosa en un shopping y decir, bueno, me voy a tranquilizar y me voy. Estamos en el arca de Noé, estamos todos juntos ahí. Entonces ese tipo de cosas yo lo tengo que administrar, es parte de mi emocionalidad. La tristeza puede originar melancolía, y esto es peligroso. Cuando nos volvemos tristes, nos encerramos, no hablamos, y más cuando nadie me pregunta qué te pasa. Necesito yo manifestar que tengo miedo, que no puedo dormir. Hoy el tema de los insomnios, de las preocupaciones están a la orden del día. Y todo esto tiene un factor común, que es el miedo, que crea ansiedad, terror y puede enfermar a la gente. Antes del coronavirus ya sabíamos, las personas que estamos en el mundo psicológico, que más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa esto? Que las emociones mal administradas nos enferman. Y todos los especialistas de todo el mundo, incluyendo los paraguayos, te dicen que cómo pelearle a algo así es levantando las defensas. Y en eso quiero hablar de algunos hábitos sencillos, y nosotros siempre hablamos de endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, cuarteto de la felicidad. ¿Qué tenemos que hacer para sobrevivir en este tiempo? Y ustedes, si hablan con los futbolistas o deportistas de alto rendimiento, el entrenador le da una rutina para entrenar en el poco espacio y en el tiempo que tienen, para no perder el estado físico, mental y emocional que necesita un deportista. Primero necesitamos hacer algún tipo de actividad física, un ejercicio que necesitamos una silla y ganas. Y necesitamos hacer eso para poder pelearle. Estoy hablando del alma. Lo espiritual ya sabemos, los especialistas, los hermanos, los pastores de las diferentes iglesias ya están diciendo cómo tenemos que hacer para estar espiritualmente bien. Yo estoy hablando de la parte emocional. Hagan ejercicio y coman naturalmente lo más que se pueda. Tomen sol habitualmente, aunque sea en la terraza, en el patio, en el garage, en algún lugar donde entre sol. Es importante, tiene vitamina D. Eso hace mucho bien, vitamina D. Coman en lo posible queso, pollo, huevo o pescado si se consigue. Consuman fruta madura, bien madura. Y el tema de la socialización, debemos reempezar a socializar con las personas que viven en nuestra casa. Hay parejas que están casados, nosotros estamos 39 años casados con mi esposa. ¿Y de qué hablamos? ¿Cuáles son los temas
que comúnmente hablábamos antes del coronavirus. Y eran temas administrativos, las nietas, los gastos, cosas, digamos, secundarias. Este tema del coronavirus nos lleva a mirarnos como personas de vuelta, a conversar, a escuchar, a corregir, a poner las cosas, como me decía el amigo con quien estoy acá, volver a poner las cosas en su lugar. ¿Cuánto hace que no hablas o que no le escuchas a tu hijo, no de las cosas que hace, de su persona? Yo soy muy amante de ir al ser humano. ¿Cómo te estás sintiendo? Entonces, la socialización tranquiliza y reduce la ansiedad y el estrés. ¿Todos estamos así? Sí. ¿Podemos administrarlo? Sí lo podemos administrar, pero necesitamos tomar estas pequeñas recetas. Y quiero cerrar esta participación mía agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes, ponerme a disposición, obviamente. Lo mío es lo psicológico, emocional. Mucha gente va a empezar a subir de peso, otros van a bajar de peso, otros van a tener enfermedades coronarias, otros se pueden enfermar, tienen migrañas de la ansiedad, o sea, van a aparecer muchas enfermedades en las cuales no hay que creer que todo es coronavirus, muchas veces es problema de la ansiedad. Los pastores te dirán más confianza en ese Dios grande que tenemos. Y yo como psicólogo recomiendo que hagamos algunas cosas por el alma también, ¿verdad? Sabiendo que todo lo espiritual es lo más importante, pero el alma también tiene que ver con esto. Y algún médico hablará de la parte corporal, cómo afecta a esta caja que el Señor o Dios nos prestó por un tiempo, que también tenemos que cuidarla. Y quiero leer un comentario que encontré que me gustó muchísimo y luego quiero cerrar con un versículo bíblico o una parte de la palabra de Dios, porque me considero un cristiano comprometido. Se dice que los buitres, al caer sobre un animal herido, van directamente a los ojos de la víctima. Cuando el animal no muere, dice que el buitre va al ojo de ese animal, de tal manera que si le comen los ojos, le quita la posibilidad de ver. Y nosotros tenemos un enemigo común. Los hijos de Dios tenemos un enemigo común que se llama Satanás. ¿Y qué es lo que trata de sacarnos? La visión. Trata de que nosotros veamos toda la pandemia, todo el problema y no veamos la solución en esto. Entonces, me gusta cuando le dice en Efesios 1:18, Pablo pide que Dios alumbre los ojos del entendimiento de los creyentes. Repito, pedirle a Dios que alumbre el entendimiento para saber dónde estamos, qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer. Yo con este pasaje, mis queridos amigos y hermanos, les deseo un buen pasar porque estamos pasando. Quiero recordar otro caso que ocurrió con Jesús en una barca y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. A mitad de viaje, viento, tormenta, Jesús dormía y los discípulos se asustaron y le despiertan y le dice, Jesús, morimos, tormenta, morimos. Y él se levanta y dice, calla, enmudece, reprende las olas, reprende la tormenta y se hace gran paz. Y ahí viene la reprimenda de Jesús para sus discípulos. ¿Por qué dudaron? Si Él les dijo, vayamos al otro lado. Y en ese otro lado todavía hay cosas que hacer. Y nosotros, los que creemos en Dios, debemos prepararnos para el otro lado. Y si ustedes miran ese pasaje de la Biblia, se van a dar cuenta que al otro lado Jesús se encuentra con endemoniados y vamos a encontrar problemas. Acá no terminan los problemas. Vamos a tener que reajustarnos económicamente, emocionalmente, espiritualmente.
porque no sé cuánto tiempo vamos a tardar para encontrarnos todos en la iglesia y cantar de 200 personas, 300 personas. Estamos en las casas, pero Dios está ahí también. Entonces, mis queridos, yo con esto quiero alentarles a seguir, y sobre todo yo también me uno a esta oración, que Dios alumbre los ojos del entendimiento de cada paraguayo, de cada hijo de Dios, para entender que todo esto tiene un Señor que está permitiendo con un objetivo. Que Dios les bendiga.